Continuamos con la lectura, ingresamos en el capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al 20. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y veas caballos, carros de guerra y un ejército más numeroso que tú, no les tengas miedo. El Señor tu Dios, el mismo que te hizo salir de Egipto, está contigo. Y cuando ya estén prontos para entrar en combate, el sacerdote se adelantará y arengará a la tropa en estos términos. Escucha Israel, ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor, no teman ni se angustien ni tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios los acompaña y Él combatirá en favor de ustedes para darles la victoria sobre sus enemigos. Los escribas, por su parte, dirán a la tropa, ¿alguien construyó una casa nueva y todavía no la estrenó? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre la estrene. ¿Alguien plantó una viña y todavía no recogió los primeros frutos? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre los recoja. ¿Alguien está comprometido con una mujer y todavía no se unió a ella? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y otro hombre se case con ella. Además, los escribas harán esta advertencia a la tropa. ¿Alguien tiene miedo y le falta valor? Que se retire y vuelva a su casa, no sea que transmita a sus hermanos su propia cobardía. Y cuando los escribas hayan terminado de instruir a la tropa, los jefes de batallones se pondrán al frente de ella. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero le ofrecerás la paz. Si ella la acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. Así tratarás a todas las ciudades que estén muy alejadas de ti y que no pertenezcan a las naciones vecinas. Pero en las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te dará como herencia, no deberás dejar ningún sobreviviente. Consagrarás al exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas y a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. Si para conquistar una ciudad tienes que asediarla mucho tiempo, no destruirás sus árboles a golpes de hacha. Come de sus frutos, pero no los cortes. ¿Acaso los árboles del campo son hombres para que los hagas también a ellos víctimas del asedio? Podrás destruir y cortar en cambio los árboles que sepas que no dan ningún fruto a fin de construir máquinas de asedio contra la ciudad que te oponga resistencia hasta que logres someterla. Bueno, el Deuteronomio aquí y en otros pasajes rescata las viejas normas de la Guerra Santa, dándoles un carácter, como siempre, teológico y poniéndolas al servicio de este renacimiento nacional que es característico de todo el libro, ¿no? En muchos detalles, estas normas presuponen un periodo bastante posterior al del asentamiento en la tierra, como venimos consignando muchas veces. El versículo 1, la presencia de Yahvé en medio de sus ejércitos, especialmente en la batalla, está asociada al arca. Lo que se quiere dejar en claro es que la conquista es obra de Yahvé y no de la fuerza de los guerreros o de la inteligencia de las estrategias. No, Yahvé es el que va a poner la tierra en posesión de los israelitas. El sacerdote desempeña un papel importante en la Guerra Santa, vieron, en particular en la motivación de la tropa. Lo mismo que esta aclaración que hace de los escribas, hay como una lista de circunstancias que eximen del servicio militar, podríamos decir. Se fundan en viejas costumbres procedentes de los comienzos de la organización de las tribus en Canaán, incluso en la época de los macabeos, estamos hablando en un periodo griego, todavía se las consideraba vigentes algunas de estas, ¿no? ¿Vieron cuando se habla en el versículo 6, no recogió los primeros frutos? En realidad la palabra que aparece en hebreo es profanado.
¿De dónde viene esto? Tenemos que ir a buscarlo al ritual que aparece en el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 23 al 25, donde indicaba que el fruto de una viña debía ser desacralizado después de 3 años y solo podía comerse al 5.º año después de la plantación. Miren lo que dice. Leo Levítico 19, 23, 25. Cuando entren en la tierra y planten árboles frutales de todas clases, deberán considerar sus frutos como algo prohibido. Durante 3 años los dejarán incircuncisos y no se los podrá comer. Al 4.º año todos sus frutos serán consagrados en una fiesta de alabanza al Señor. Y solo en el 5.º año podrán comer los frutos y almacenar el producto para provecho de ustedes mismos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está indicado acá? Al igual que un niño no pertenecía propiamente a Yahvé hasta el momento de la circuncisión, del mismo modo, por analogía, el fruto producido por un árbol antes de la ofrenda de las primicias era tenido por, entre comillas, ¿no?, por incircunciso. Y no podía ser entonces ofrecido como ocasión, ofrecido a Yahvé como acción de gracias antes del 4.º año, cuando el fruto estaba plenamente desarrollado y era por lo tanto comestible. Por eso es que estaba prohibido comer del fruto antes del 5.º año. Con esta legislación se entiende lo que está diciendo este versículo 6. Respecto del versículo 7, en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, 5, encontraremos una norma que le concede al recién casado 1 año de gracia antes de ser obligado al servicio militar. La sección que va de los versículos 10 al 18 se refiere a la conducta de los israelitas con los pueblos conquistados. Aunque está presente siempre la obligación fundamental del anatema, esta aniquilación total, su aplicación aquí aparece muy suavizada y toda la presentación es claramente más teológica que práctica. Vieron que dice, le ofrecerás la paz. Es la primera vez que se hace esta distinción. Esta conducta, ojo, era para el caso de una ciudad no cananea. Queda perfectamente claro con la expresión muy alejada de ti. En ese caso, la población era sometida a esclavitud, a trabajo forzado, etcétera, etcétera. En el caso de las ciudades cananeas, como dice el versículo 16, se debía aplicar el anatema con todo su rigor. Finalmente, en los versículos 19 al 20, la práctica de talar los árboles alrededor de una ciudad sitiada para construir herramientas de combate era algo corriente entre los asirios. De hecho, está confirmada por los hallazgos que se encontraron en las excavaciones de Laquis. Al parecer, los israelitas del periodo de la conquista no estaban tan familiarizados con las tácticas de asedio, digamos. Ya lo vamos a ver cuando entremos en el libro de Josué, por lo que dice en el capítulo 6, por lo que dice en el capítulo 8. Evidentemente no estaban tan familiarizados con esto. Estas estipulaciones limitaban y humanizaban de algún modo la destrucción indiscriminada característica de la guerra total que implicaba este tipo de invasiones, ¿no? Leemos capítulo 21 del versículo 1 al 9. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión alguien encuentra un hombre muerto tendido en medio del campo y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces irán a medir las distancias que hay entre la víctima y las ciudades de alrededor. Luego los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera que no haya sido sometida a ningún trabajo ni haya estado bajo el yugo, la llevarán hasta un arroyo de agua perenne, a un lugar donde no se cultiva ni se siembra, y la desnucarán junto al arroyo. También se harán presentes los sacerdotes levitas, porque el Señor los eligió para que estuvieran a su servicio y para que bendijeran en su nombre, y a ellos les corresponde resolver los litigios y los casos de agresión. Luego los ancianos de la ciudad más cercana a la víctima se lavarán las manos en el arroyo
sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, ese pueblo que tú rescataste, y no dejes recaer sangre inocente sobre tu pueblo Israel. Así quedarán absueltos del delito de sangre. De esta manera harás desaparecer de entre ustedes la sangre inocente, haciendo lo que es recto a los ojos del Señor. Tenemos aquí una creencia y una conducta ritual muy antiguas. En caso de ignorancia sobre el autor de un crimen, se consideraba de algún modo responsable al escenario del delito y en particular, por lógica, a la población más cercana. De hecho, hay un relato ugarítico, el relato de Acat, que al ser desconocido el asesino de este personaje, Dan-El, que es el padre de la víctima, maldice a Kirmayem. ¿Quién era Kirmayem? El manantial, que era el lugar donde había sido asesinado su hijo. O sea, tenemos como la misma creencia. Cercano a esto, en el Código de Hammurabi había además una cláusula de compensación, en estos casos, para el pariente más próximo. O sea, estamos en un universo bastante común dentro del Próximo Oriente. Los ancianos formaban una especie de consejo de la ciudad y tenían a cargo el gobierno local, según la tradición deuteronomista. La legislación del Deuteronomio se centra principalmente en la ciudad, a diferencia del código eloísta, ¿se acuerdan? Que fue sustituido por el deuteronomista, que se centraba más bien en lo que llamábamos la anfictionía, ¿no? El tema de la federación de las tribus, ¿sí? Acá empieza a aparecer, modo de vida sedentario, el tema de la ciudad propiamente dicha. En el versículo 13 habla de una ternera que no haya sido nunca sometida al trabajo. Este animal, a veces también junto con el lugar no arado ni sembrado, que aparece en el texto, eran exigencias del ritual. Acuérdense, el asno que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 2, bueno, y en los textos paralelos, ¿no? En los evangelios paralelos, sobre el asna sobre la cual Jesús entra en la famosa entrada triunfal en Jerusalén, también se dice que nadie había montado todavía, era un animal como de este tipo. En este caso entonces no se trata de un sacrificio porque se rompe la nuca del animal, es decir, no se le corta el cuello ni se le separa la cabeza, ni es desangrado, ¿sí? No tiene que ver con el sacrificio esto. Es posible que esta costumbre de romper el cuello de la ternera signifique el deseo de entregar al asesino a la justicia en el caso de que se lo encuentre. Y el lavarse las manos, bueno, sí, obvio, representa la purificación por el asesinato. La tierra y el pueblo, por pertenecer a Yahvé, no debían mancharse con un asesinato. Continuamos la lectura. Vamos a leer ahora siempre el capítulo 21, del versículo 10 al 14. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y el Señor tu Dios los ponga en tus manos, si tomas algunos prisioneros y entre ellos ves una mujer hermosa que te resulta atrayente y por eso la quieres tomar por esposa, deberás llevarlas a tu casa. Entonces ella se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará la ropa de cautivo y permanecerá en tu casa durante un mes entero, llorando a su padre y a su madre. Solo después de esto podrás unirte a ella para ser su esposo y ella será tu mujer. Pero si más tarde dejas de quererla, le permitirás disponer de sí misma y no podrás venderla por dinero ni maltratarla porque la has violentado. Las mujeres capturadas en una batalla se convertían en botín de guerra. Esto va a aparecer en muchos casos, en el libro de los jueces, en el capítulo 5. Esto ya estaba prescrito también en el libro de los números, capítulo 31. En comparación con la práctica de otros pueblos, el Deuteronomio, tanto aquí como en otras partes, se muestra muchísimo más humanitario, ¿sí? Especialmente en el trato con las mujeres.
Los matrimonios con mujeres extranjeras, recuerden, estaban prohibidos por principio, pero aquí en realidad tenemos el caso de una ex esclava que ha tenido que aceptar la fe de su amo, ¿sí? Entonces no habría el riesgo que sí había con los casamientos con las mujeres de los pueblos vecinos. Los signos que se describen en el versículo 12 simbolizan al mismo tiempo el término de su vida anterior, el comienzo de una nueva vida en compañía de su nuevo amo, por decirlo de alguna manera, y también simbolizan el duelo por los padres que han muerto, entre comillas, con esa vida anterior, sea que hayan muerto efectivamente, como en el caso de la toma de una ciudad, o no, o que sea simbólico la consideración de la muerte, ¿no? Continúo la lectura, vamos a leer ahora del versículo 15 al 23. Si un hombre que tiene dos mujeres ama a una y a la otra no, y las dos le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama en perjuicio del verdadero primogénito. Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole dos partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor y por eso le corresponde el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así hará desaparecer el mal de entre ustedes y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios, y tú no mancharás el suelo que el Señor tu Dios te da como herencia. Tenemos aquí tres leyes casuísticas que comienzan de la misma forma. Si un hombre... y sigue. La primera ley, versículo 15, impone el respeto al derecho de primogenitura. ¿Por qué? A ver, en una sociedad donde se toleraba la poligamia, a pesar de que nunca llegó a ser la práctica prevalente, ¿sí? Pero la pérdida de los derechos de primogenitura por razones de preferencia de una de las mujeres podía darse fácilmente, y de hecho se dio en varias oportunidades, ¿sí? Acuérdense del caso de Jacob y Esaú en el libro del Génesis, en el capítulo 21. Nos encontraremos con un caso también de este tipo en la sucesión de David, con el tema de Absalón, Adonías y Salomón en el primer libro de los Reyes, ¿sí? Entonces, estaba legislado, ¿por qué? Y porque las primicias de su vigor, como dice el texto, pertenecían al verdadero primogénito. Entonces, ese es el que tenía que recibir el derecho de primogenitura. Hay una excepción a esto, que es cuando este cambio obedecía a un principio teológico, es decir, la elección de Yahvé por encima de lo que sería el curso ordinario de la sucesión. ¿Cuándo se da esto? Y concretamente, no sé si se acuerdan, en el libro del Génesis, capítulo 48, cuando se da la bendición entre Efraín y Manasés, que Jacob invierte y le da el derecho de primogenitura a uno sobre el otro. Pero esto, bueno, por una decisión divina, supuestamente, ¿no? Pero si no, no se podía. Vieron que el versículo 17 dice: se le da dos partes de todo. Bueno, así se aplicaba la primogenitura tanto en las leyes asirias como en el código de Nusu, o sea que no hay nada distinto de las prácticas del lugar. Y esta misma norma la veremos aplicada, metafóricamente, obvio, en la sucesión profética de Eliseo
como sucesor de Elías, donde en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, habla de que Eliseo, recibió 2 partes del espíritu de Elías. Bueno, tiene que ver con esto, por supuesto, de manera simbólica, ¿no? La segunda ley, de estas 3, que está en el versículo 18, se refiere al maltrato por parte del hijo. Bueno, en Israel se consideró siempre de gran importancia el respeto para con los padres. Bueno, acuérdense del decálogo, ¿no? Tanto en el capítulo 20 del libro del Éxodo como en el capítulo 5 del Deuteronomio. Sin embargo, esta ley representa una limitación de la autoridad casi absoluta que tenía el padre familia, ya que, fíjense que debía someterse al juicio de los ancianos de la ciudad. Teniendo en cuenta el contexto, también es significativo que tanto el padre como la madre tengan igual derecho al respeto por parte del hijo y además puedan proceder ambos contra él, ¿no? Llevándolo ante los ancianos, para que terminara siendo apedreado incluso. Bien. Y finalmente el versículo 23, un cadáver era ritualmente impuro y si se dejaba hasta que empezara a descomponerse, contaminaba la tierra que pertenecía a Dios. Acá tenemos la tercera ley, que en el fondo lo que está estableciendo es qué se hace con el cadáver de un criminal ejecutado. ¿Vieron que aparece la expresión colgado de un árbol? Bueno, esto no era la forma de ejecución. La horca es desconocida en el Antiguo Testamento. Se trata de la exposición del cadáver, una vez muerto, en un árbol o en un poste, simplemente para que sirva de ejemplo para los demás. De esto se está tratando acá. San Pablo hace un uso alegórico de este pasaje en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando dice: Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito: maldito el que está colgado en el patíbulo, ¿no? Está haciendo referencia, obviamente, a este texto.